Un saludo a toda nuestra audiencia, estamos en una emisión más del Proyecto Grado Cero. Estamos transmitiendo desde el Centro de Investigación y Docencia Económica en el marco del coloquio sobre el centenario del inicio de la Primera Guerra Mundial. Nos encontramos con el doctor Francisco Pérez Castro, quien acaba de presentar una ponencia acerca de la Primera Guerra Mundial en sí. Soy Aaron Rodríguez. Hola, soy Ana Salinas. Bueno, la primera pregunta que tendría es, ¿considera usted que en la explosión del cine como un medio propagandístico gubernamental se dio con este conflicto, con la Gran Guerra Europea? Y de ser así, ¿en qué forma influyó para los filmes de los conflictos posteriores también propagandísticos? Bueno, sí. Como decía en la presentación, la Primera Guerra Mundial es considerada la primera guerra mediática, en serio. Ya el cine se había usado como propaganda, por ejemplo, en la guerra hispano-norteamericana por la independencia de Cuba en 1898, pero digamos que la Primera Guerra Mundial implicó un refinamiento en la forma de usar el cine como propaganda, implicó esta creación de una diversidad de géneros, implicó el uso de la metáfora, el uso de la alegoría para construir historias que tuvieran significaciones más profundas de lo que literalmente se ve en pantalla. Y sí, yo creo que la Primera Guerra Mundial es el acontecimiento histórico en el que por primera vez, de manera sistemática, estratégicamente organizada, se utiliza el cine con fines propagandísticos y se sientan las bases para el aprendizaje posterior. Yo decía que la gran paradoja fue que todo lo nocivo que se originó en términos de propaganda durante la Primera Guerra Mundial se va a repetir en la Segunda. Y los alemanes, que fueron víctimas de una satanización tan tremenda en la primera, van ellos a recurrir al recurso de satanizar a otros, particularmente a los judíos en la Segunda Guerra Mundial. Yo creo que es una gran paradoja. Que alguien diría, de una experiencia tan negativa se tuvo que haber tomado un aprendizaje para que no se repitiera, y lo contrario fue eso, se aprendió para llevarlo todavía a su más alta expresión en la propaganda de la Segunda Guerra Mundial. En este sentido de construir la imagen del otro, que es un problema que por lo menos a los historiadores les hunde mucho, y más sobre todo cuando hay un enfrentamiento o hay tragedias, ¿qué tanto le ayuda el cine? O sea, la imagen es poderosa en ese sentido. ¿Cómo puede ayudar al historiador a enfrentarse a esa imagen del otro? Al historiador le ayuda a entender que el cine es uno de múltiples recursos para construir al otro. Yo decía algo que también es necesario recuperar. El cine solo no opera. El cine en conjunto con el discurso periodístico, el cine en conjunto con el discurso político, el cine en conjunto con las leyes que se crean contra el otro en algunos países, el cine en conjunto con la caricatura, el cine en conjunto en general con la cultura popular que crea mitologías a propósito del otro, funciona. Pero en estos casos hablamos de lo que se llama una formación discursiva, en la que dentro de un contexto sociocultural esa formación discursiva contiene muchos elementos que todos confluyen en un resultado. El cine por sí solo no es el explicativo del problema, el cine en conjunto. Por eso mismo yo planteaba en el principio de la presentación que cuando se recurre a utilizar el cine como documento histórico, se le tiene que usar en conjunción, como condición definitiva, en conjunto con todo lo demás que está en el contexto, en el momento en que ese cine se produce y se exhibe. Usted mencionó varias películas, sobre todo algunas que desgraciadamente no pueden encontrarse o no son de fácil ubicación y acceso para quien no es un especialista en la materia, y puede notarse que muchas de estas son continuaciones, si bien formales o informales, de otros grandes clásicos polémicos. El caso que más me ha llamado la atención es la película Griffith, de The Fall of a Nation, que podría considerarse una continuación a The Klansman. Y esto al mismo tiempo, ya como usted lo ha mencionado, crea un concepto del otro y al mismo tiempo lo vuelve una parte indescendible de la idea de la nación, sobre todo en este caso de la nación estadounidense. ¿Usted cree que es indisoluble esta unión del otro con una idea de nación contemporánea en sus orígenes, sobre todo en esta parte del siglo XX? Este es un problema de toda la historia de la humanidad. En todo momento las naciones,
los países, los estados han tenido necesidad de construir un otro enemigo para poder justificar los políticos su permanencia en el poder. A veces para poder crear un distractor de problemas internos, inventas un enemigo. Mira, ahora en Argentina hay un chiste. Como percibe la gente que Cristina Fernández está utilizando el problema de los fondos buitre para justificar todos sus errores como presidenta, la gente ahora se burla. Acabo de estar recientemente y la gente decía, no tengo luz en mi casa. Ah, es un problema, los fondos buitre. Entonces la gente dice, ya nos está queriendo crear con los fondos buitre un enemigo externo para poder justificar su incompetencia como presidenta. Entonces, históricamente los gobiernos, los poderes, han inventado enemigos de fuera para poder tapar un poco o camuflar un poco problemas en el interior. Si uno piensa en los romanos, por ejemplo, cuando inventaron a un otro que eran los dacios, hay un monumento que se llama la Columna de Trajano que describe con mucho detenimiento la confrontación entre los romanos y los dacios. Y lo que uno ve es, dice, bueno, literalmente sí, lo que tenemos aquí es una representación en escenas hechas con cincel sobre el mármol de la confrontación entre los romanos y los dacios. Pero aparte de eso, aparte de lo que literalmente tenemos ahí, tenemos el asunto de la estrategia propagandística de la época de crear a los dacios como esos otros amenazantes para poder justificar todos los abusos de poder y corrupción que había dentro del Imperio Romano. Entonces, por eso hablaba yo de la metáfora y la alegoría. Cuando lees un texto y lo ves como una alegoría, en un nivel ves lo que literalmente dice el texto, pero en un segundo nivel ves ese otro subtexto que está ahí, que no es tan evidente, pero que lo puedes deducir a propósito del contexto en el que se crea ese material. Supongo que tengo otra pregunta. La misma es general. Muy bien. Por último, esta sería la última pregunta respecto de la Gran Guerra y el cine. Vemos que en la Gran Guerra se implementaron por primera vez de forma masificada armas y, digamos, mecanismos bélicos exprofeso creados para el combate. Tenemos el tanque de guerra, tenemos el gas asfixiante, tenemos las armas de repetición. ¿Usted cree que el cine documental de la época y el cine, bueno, digamos, los noticieros al estilo del British Pathé, influyeron en un grado fundamental para integrar a estos elementos como parte de la cultura de las sociedades de esta época, al grado de incluso integrar vocablos como este hombre parece un tanque cuando alguien es imparable, o es que estoy en la tierra de nadie, o incluso el empleo ya en especialidades médicas de términos que directamente nos relacionan con la guerra, como shell shocking o el terror de guerra? ¿Usted cree que estos medios fílmicos influyeron directamente para que la sociedad los adoptara? Sí, claro. Es el momento en el que se está construyendo una nueva cultura del audiovisual que no existía antes del cine. Es el momento en el que las audiencias del mundo están aprendiendo un nuevo lenguaje que no conocían, el lenguaje cinematográfico, que con el nacimiento de una nación se empieza a constituir por primera vez. Es el momento en el que el recurso de esta cultura de las imágenes en movimiento y con sonido, porque las películas eran mudas pero se presentaban como acompañamientos o narraciones, se está consolidando. Y por eso decía yo que la Primera Guerra Mundial es un parteaguas en términos de la cultura de la comunicación colectiva, en términos, de hecho, es el origen del nacimiento de un campo disciplinario nuevo que tampoco existía, el campo de las ciencias de la comunicación. A propósito de la Primera Guerra Mundial, Harold de Laswell, que es uno de los padres fundadores del campo disciplinario de las ciencias de la comunicación, escribe un libro en 1927 que se llama Propaganda Technique en la Primera Guerra Mundial. Y ese es un libro fundacional de que justamente a propósito de que los teóricos, los académicos, los científicos perciben lo que ocurrió con la guerra, cómo se usaron los medios de manera intensiva, con qué fines, con qué discursos y estrategias, caen en la cuenta de que hay que estudiar el uso de los medios, el control de los medios del poder, los posibles impactos sobre las audiencias. La Primera Guerra Mundial eso tiene también, es el crisol en el que va a empezar a fraguarse la disciplina de las ciencias de la comunicación. Y por estas razones, porque sí, se usan los medios con unos fines, se buscan unos efectos y se consiguen en alguna medida en conjunto con todo lo demás, el discurso político, el discurso ideológico. Gracias. Sí, yo quisiera más bien que nos dedicar unas palabras, más que nada, a este tipo de nuevos colegas
que tienen este interés particular por el cine y en el que precisamente como usted había mencionado en la conferencia, saben que el cine no es nada más de imagen, sino que hay un trasfondo, hay una documentación detrás y no solamente es estudiar la película, sino estudiar más allá, vamos, como cualquier documento histórico. Quisiera más que nada unas palabras, ya que en la Academia Mexicana se cree que la historia no tiene futuro en el cine, o sea, no hay compatibilidad, lo cual me resulta a veces muy extraño. Debo encontrarme con académicos que sí lo creen y sí se han formado en este sentido. Quisiera más que nada hacer reflexión sobre eso. Yo creo que hoy en día ya hay más apertura para empezar a aceptar al cine como un recurso para la investigación y para la docencia. El asunto es tener mucho cuidado. Yo, por ejemplo, una clase no la sustituiría con una película. Una clase que me permita detonar en los alumnos preguntas, que me permita motivar en los alumnos la discusión y la reflexión a propósito de un hecho. Una clase que me permita que a partir de lo que ven en la película les dé ganas de ir a leer sobre el tema. Una clase que me permita demostrarles con la película que hay unos fines en la utilización de los medios, me parece útil en el sentido. Es muy peligroso a veces que profesores pretendan con las películas enseñarles esto. Las películas no te lo enseñan y en efecto tienen muchas distorsiones y muchos problemas. Lo que hay que preguntarse es ¿por qué hay esas distorsiones en las películas del tema histórico? ¿A qué obedecen? ¿Quién las hizo? ¿Con qué fines? ¿A qué mirada quieren dirigir esas distorsiones? ¿Qué quieren conseguir? Eso es lo importante cuando se aborda el cine como documento histórico. Hay que ubicarlo en un contexto para interpretarlo en función de ese contexto. Si es así, el cine es un documento legítimo para la investigación histórica, es una fuente genuina como recurso para la investigación histórica. Muchas gracias, agradecemos demasiado su intervención en Proyecto Grado Cero y estamos abiertos a nuevas colaboraciones. Muchas gracias. Gracias.